las principales interpretaciones que podemos tener acerca de Pinocho. Bueno, pues primero es el peligro de mentir, definitivamente. ¿Cuáles son los riesgos si decimos mentiras? Y sobre todo cuando se trata de nuestros hijos, pues el tema se vuelve mucho más trascendente e importante. Otra parte interesante que podría ser es Pepe Grillo, este personaje y la autoconciencia. Y finalmente también el amor puede dar vida a un trozo de madera. Esto ya lo vimos en el efecto Pigmalión en una de nuestras reuniones anteriores de la comunidad de Coaching Kids. Y bueno, pues para poder entrar en el tema de por qué los hijos mienten, por qué los niños mienten, por qué los adultos decimos mentiras, vamos a entender que los seres humanos nos movemos por dos grandes motivadores. Los estudiosos de la conducta dicen que el ser humano prácticamente se mueve por dos razones. La primera es la búsqueda del placer, es decir, la zanahoria, esa parte que nos agrada, el disfrutar de la vida, ese es el gran motivador. Todos queremos estar mejor, todos queremos disfrutar la vida. O el segundo motivador es evitar el dolor, es decir, esa parte de, pues el perro ahora sí que ande detrás de nosotros. Y en este sentido, nuestros hijos no son la excepción, siempre van a buscar el placer o van a buscar evitar el dolor. Y entonces aquí es donde surge que la mentira es un atajo, es un camino más corto en la búsqueda de buscar el placer o de evitar el dolor. Es decir, a ver, hijo, ¿qué pasó con tu tarea? Ya la hice, papá. Es la búsqueda de evitar el dolor porque a lo mejor el niño no tiene ganas de hacer la tarea y entonces dice una mentira porque está una de dos, o buscando el placer o está evitando el dolor. Vamos a definir lo que es la palabra mentira para también como irnos profundizando en el tema y poderlo comprender a profundidad. Esta palabra viene del latín mentiri, que es la misma raíz de mente, menti, de mente, lo cual significa urdir un embuste con la mente. Así lo define la Real Academia Española, que podríamos traducirlo, busca manipular la mente de los demás. Y aquí nos encontramos entonces ante empezar a comprender por qué los niños desde una edad pequeña empiezan a mentir. Ellos descubren que si dicen algo pueden hacer que las personas piensen otra cosa, crean otra cosa. Y entonces el niño empieza explorando esta posibilidad y dice, si digo esto, entonces puedo provocar que mi papá, que mi mamá crean esta situación. Y descubre una nueva herramienta que la verdad es que es muy interesante, muy poderosa, y de esa manera empieza un juego mental. La mentira es un juego de estrategia que usa la mente. Y desde pequeñitos, nuestros hijos empiezan a utilizarla. La mentira se define como la afirmación que realiza una persona estando plenamente consciente de que esta es falsa. Sin embargo, tenemos noticias, papás, tenemos noticias, mamás, interesantes, porque vamos a ver que la mentira es algo biológico, es algo que está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN. Los seres humanos, igual que la mayor parte de los animales vivos del planeta, tendemos a la mentira. ¿Por qué razón? Como una forma de sobrevivir. Es un tema de o mientes porque eres comido o mientes para poder engañar al otro y poder comer. Entonces, la serpiente se camuflajea con el medio ambiente para poder pasar desapercibida. Por ejemplo, estas ranitas que vemos arriba a la derecha, muy discretas, pues no es que estén acampando, no están en un día así alegres, están preparadas para comer.
Y la forma de poder comer es disfrazándose, buscando mimetizarse para atraer a su alimento. Por ejemplo, la lechuza, aquí del lado izquierdo, en la parte superior, pues vemos que está disimulada con el tronco y entonces de esa manera pasa desapercibida para no ser presa de algún depredador. Y entonces de esa manera, pues la mentira es algo que viene ya en nuestra naturaleza. No quiero hacer una apología ni quiero ensalzar la mentira, pero en la naturaleza mentir es un tema de vida o muerte. También la mentira es parte de la integración social. ¿Qué quiere decir? Que requerimos muchas veces de decir pequeñas mentiras piadosas, pues para poder estar eh, haciendo buenas relaciones, buena educación. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en esto. Estas mentiras son llamadas mentiras blancas o mentiras piadosas, que son parte de nuestros códigos de educación. Sin embargo, por ejemplo, la BBC, en una de las noticias que hace unos días publicó, nos decía, todos mentimos a todas horas y a todo el mundo, menos a Google. Las perturbadoras conclusiones del experto en análisis de datos, Seth Stephen David Witz. Bueno, pues hay estudios que dicen que las personas mentimos entre 4 y 200 veces al día. Entre 4 y 200 veces estamos mintiendo. Y bueno, pues en ese sentido, vemos aquí una continuación de este artículo. Dice, todo el mundo miente. Las personas mienten sobre cuántas copas bebieron antes de volver a casa. Mienten sobre la frecuencia con que van al gimnasio, el precio de sus zapatos nuevos, el haber leído tal libro. Dicen que están enfermas cuando están sanas. Dicen que llamarán cuando no lo harán. Dicen que el problema no es el otro cuando sí lo es. Dicen que te quieren cuando no es así. Dicen que son felices cuando están deprimidas. Dicen que les gustan las mujeres cuando en realidad les gustan los hombres. Y bueno, yo creo, Arturo, mejor nos detenemos ahí porque esto empieza a ponerse interesante y candente. Y bueno, Sí. pues tenemos aquí también, dice, todos somos Pinocho o Jim Carrey en Mentiroso Compulsivo. Mentiroso, mentiroso creo que se llamó en español Sí. esta película. Y es que las personas podemos llegar a mentir entre 4 y 200 veces al día, empezando desde responder bien al típico ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta el piadoso halago sobre lo bien que le queda ese vestido. Hasta aquí, ¿algún comentario, Arturo? ¿Qué opinas tú de esta parte de las mentiras frecuentes? Totalmente, totalmente cierto. De verdad que nunca me había puesto a pensar cuando dijiste hace un minuto antes de leer esto que mentíamos entre 4 y 200. Yo te iba a decir, no, 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 yo ni de chiste. Llego a Ninguna. las 200 en un día, pero, ay, caray, ya viendo esto, por supuesto que estamos muy acostumbrados a decir esas mentiras piadosas, ¿no? O a decir esas mentiras para sobrevivir, Ujú. ¿no? Alguien por Sí, ahí ahorita puso a Eugenio Derbez, pues es el claro ejemplo, ¿no, Wendy? De Eugenio Derbez, cuando le pregunta no me acuerdo cómo se llama la esposa peluche, que le dice que si se ve bien y el otro, te ves súper bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vamos a mentir diciendo, claro, te ves súper bien? Y no por malo, sino porque no nos gusten, a lo mejor la esposa o a lo mejor la hermana, ¿no? Que me veo bien, sí, porque pues ahí va implícita la autoestima y la confianza y luego la paz familiar, ¿no? sí, Entonces, no, no, definitivamente, Arturo, es causal de divorcio, una respuesta equivocada, sí, olvídate, nos metemos en un problema. sí, sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que sin darnos cuenta se ha vuelto algo pues muy habitual. Sin embargo, este tipo de mentiras no son tan dañinas o digamos que son socialmente aceptadas. Pero ¿qué te queremos decir con esto, papá, mamá, que nos acompañas el día de hoy? Que de alguna manera la mentira es
parte de nuestras vidas, incluso por cuestiones sociales como las que estamos viendo aquí. Ahora, vamos a ver por qué los niños tienden a mentir. Es la misma razón de los adultos, pero vamos a enfocarnos en los niños. Básicamente, los niños mienten por un sentimiento que se llama miedo. Los niños tienen miedo a algo y entonces deciden decir una mentira. Algunas veces lo hacen por diversión. Por ejemplo, de pronto el niño se esconde y entonces tú llegas a tu casa, ves que el pequeñito corre, se esconde ahí detrás a un lado del refrigerador y entonces tú gritas, ¿dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? Y Kevin está escondidito y tú estás jugando con él y el niño de alguna manera es diversión. Sin embargo, déjame decirte que hace algunos años un primo mío se le ocurrió jugar y se escondió y duró 3 horas escondido. Los papás, bueno, estaban llamando en aquel tiempo, llamando a la televisión, a los programas de radio, movilizaron a toda la familia. ¿En qué momento una mentira es divertida y en qué momento se vuelve, pues, algo que puede lastimar o afectar a los demás? Sin embargo, muchas de estas mentiras son por diversión. El niño a lo mejor lo está diciendo, pues, una manera de divertirse. Otras veces es porque no se da cuenta que a lo mejor está mintiendo. Por ejemplo, yo tengo un nieto ahorita hermoso que tenemos aquí todos los días en casa, Leo, y entonces cuando no quiere comer, que por ejemplo hay brócoli, cuando hay algo que tiene chile morrón, cuando hay algunas cosas que no son de su preferencia, es muy común que dicen, no, es que me duele la panza, me duele la pancita. Ah, ¿te duele la pancita? Sí, o le duele la cabeza, o le duele la garganta. Pero entonces, ok, no come, pero entonces sí quiere ir por el postre, quiere gelatina, quiere dulce, y entonces viene el típico, pues no que te dolía la pancita, no que te dolía la cabeza, pero el niño de alguna manera, esa búsqueda del placer o evitar el dolor, pues lo lleva a un tema de decir, me siento incómodo, pero no es que él tenga la mala intención necesariamente. Otras veces lo hacen por su imaginación y por su fantasía. Entonces a veces ellos en su mundo están imaginando y están diciendo mentiras, pero no son conscientes a veces de la gravedad o de que simplemente están diciendo algo que puede estar fuera de la realidad. Y por otro lado, y muy importante, es que los niños suelen decir mentiras porque están explorando nuevas conductas. Quiero, papá, mamá, que el día de hoy hagamos un ejercicio empático y quiero que te imagines que tienes 3 o 4 años. Imagínate que tienes 3 o 4 años. En ese momento tienes la capacidad de aprender hasta 60 veces más que un adulto. Es decir, todo lo que estás observando es nuevo, novedoso, atractivo. Hay muchas cosas por aprender. Y entonces, dentro de todo eso que estás descubriendo y encontrando, encuentras que si dices algo, puedes hacer que la otra persona haga algo que tú quieres o que evite que te pida algo que tú no quieres. Es decir, si dices una mentira, empiezas a tener una influencia en los demás. Pero para ti es un elemento nuevo que dentro de este gran mundo que estamos encontrando, pues descubres, pues lo quieres utilizar, pero no viene con esa maldad, con esa mala intención, con ese juicio que los adultos con conciencia le ponemos al mismo hecho de mentir. ¿Cuáles son los principales miedos que tienen los niños? Y esto va a ser muy, muy importante. Quiero que pongamos mucha atención en esto porque de aquí se derivan prácticamente las razones de la mentira, que ya dijimos que es el miedo. ¿Cuáles son estos principales miedos? Miedo a ser rechazado. Yo quiero que papá y mamá me quieran. Quiero que papá y mamá estén conmigo. Quiero ser querido y amado. Esto en un preadolescente
o en un adolescente se vuelve súper importante con sus amigos. Quieren ser aceptados, queridos, evitar ser rechazados. Tienen miedo a perder y a las pérdidas. Digamos que en origen es el miedo a la muerte, pero en los pequeñitos tiene que ver con perder las cosas o perder personas. Entonces, ante ese miedo de perder, ellos pueden fácilmente mentir. Miedo a fallar. Como todo ser humano, desde pequeñitos, no queremos perder, no queremos fallar, no queremos fracasar, y entonces buscamos a veces con una mentira dar la impresión de que estamos logrando algo y de que no estamos fracasando. También, por supuesto, el miedo a la soledad, el miedo al abandono. Y entonces somos capaces de decir muchas mentiras para evitar el abandono. Y veamos que esto no solamente es en los niños, sino también en los adultos. ¿Cuántos adultos le mienten a su pareja para no ser abandonados? Y bueno, pues entraríamos en un terreno bastante amplio. Lo que a mí me gustaría ir dejando en claro es que en la mayoría de las veces, debajo de la mentira está el miedo y debajo del miedo hay una buena intención que encontró un mal camino, que el niño o la persona eligió un mal camino para algo que es bueno. Y por supuesto también el miedo al qué dirán, el miedo al ridículo. Y bueno, pues si tú tienes hijos ya adolescentes, pues sabrás muy bien de qué se trata esto, porque es una de las cosas que a los adolescentes suele preocuparles mucho, el miedo al que dirán, al ridículo, a toda esta parte. Entonces, esos son los principales miedos con los que nos enfrentamos. Ahora, los niños mienten para excusarse, para disculparse, para no hacer algo, para obtener lo que quieren. Los niños también mienten para no perder, mienten para dar una mejor imagen, para ofender o hacer sufrir a otros. Cuando encontramos una mentira que ya viene en ese sentido, vamos a verlo un poquito más adelante, son las que sí debemos atender. Cuando un niño dice una mentira para hacer sufrir a otros, ahí sí es un tema de focos rojos, de alarma. Pero en muchos de los otros casos, no necesariamente eh, tenga el mismo nivel de gravedad. Algunas veces puede que los niños mientan porque no saben decir que no, porque quieren postergar decisiones, porque no quieren hacer su tarea ahorita, porque no quieren ir a ese lugar, porque no quieren ir a comer a tal lugar, no quieren acompañarte a ir de compras. Entonces, mienten para postergar decisiones por el temor al rechazo, por el temor al castigo. Todo esto, como ya lo vimos, tiene que ver con el miedo que hay debajo de ellos y también el miedo a quedar bien con los demás. Todo esto es la causa por la que los niños mienten. Ahora, aquí sí vamos a entrar en los diferentes tipos de miedo. En el cuento, Pinocho es una marioneta, es de madera y tiene una peculiaridad que se ha vuelto, bueno, pues el prototipo de la mentira y que es en la medida que dice mentiras, pues le crece la nariz. Y entonces, de esa manera, a mayor número de mentiras, pues más crece la nariz y se ha vuelto, pues, toda una forma coloquial de hablar. Cuando alguien dice mentiras, te va a crecer la nariz. Y entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de mentiras? Por ejemplo, las mentiras sociales o también llamadas blancas y piadosas. Para agradar a alguien. Y tú dices, te ves muy bien. Por ejemplo, yo les quiero compartir que de repente, con todo respeto, y bueno, en este contexto, eh, a veces entro a Facebook, que por cierto lo hago muy poco, pero luego de repente una señora, no voy a decir nombres ni nada, pero pues no es nada bonita, no es nada bonita. Además, toda desarreglada, se ve que todavía no se arreglaba, no se bañaba. Y pues total, que sale en un look nada atractivo y ve los comentarios, comadre, qué guapa, comadre, qué bonita, derrochando belleza. Y entonces ese tipo de comentarios, pues son bien recibidos, obviamente, por
aquella comadre que publicó la foto, y entonces te ves muy bien, cuando en realidad, pues no necesariamente lo es. Aquí Arturo me platicabas el otro día una anécdota entre Arturo, tu hijo, y Jimena. No sé si algo recuerdo sobre este punto. Sí, sí, sí. Es el típico caso del hijo prudente y el hijo imprudente, ¿no? Con la directora de la escuela de mi hijo más grande, de mi hijo que tiene autismo, pues la directora es una mujer fantástica, simpaticísima, y además una gran emprendedora, ¿no? Que fundó escuelas para chicos con autismo. Y llegamos a recoger a mi hijo, y iban mi hija que sigue, que ahora tiene 14, pero en aquel momento yo creo que tenía como unos 8 años, y mi hijo más chico tenía 6. Y llegamos, saludó, y pues lo saludó, y se le queda viendo mi hijo a Alicia, la señora, y, y le dice, Arthur, ¿cómo estás? ¿Bien? Le dice, bien, ¿por qué estás tan despeinada? Y entonces Alicia se queda así como que pues soltó la carcajada y voltea a Jimena, 2 años más grande, que es la prudente, siempre ha sido la prudente, y le dice, Arthur, claro que no, Alice, te ves guapísima, qué bonita. Y volvió a soltar la carcajada Alicia y dice, no, 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 tus hijos son fantásticos, me dice. No, no. Le dice, Arturito, me voy a peinar. Ah, bueno. O sea, él siguió muy firme en su idea de decirle la verdad, ¿no? Sí, Ahí las mentiras piadosas serían mucho mejor, yo creo, pero sí, la verdad es que soltamos la carcajada y pues la verdad es que 6 años después nos lo sigue recordando ella cuando ve a Arturo y le dice, Arturo, ahora sí me peiné, y como Arturo ahora sí ya ajá. sabe la situación que vivió él, pues ya nada más le da risa y le dice, ay, qué bueno, así como ya mejor me quedo callado, ¿verdad? Sí, sí, así es. Entonces, bueno, estas mentiras, pues la verdad es que las vamos requiriendo para poder tener buenas relaciones sociales. Entonces, lo bueno, Arturo, es que tienes el par que se adapta muy bien, el que le pega y el que llega y el que soba. Y así uno tira y el otro endereza las cosas, ¿verdad? Así es, por lo menos le ayudó un poquito la hermana. Sí, muy bien, pues hay otro tipo de mentiras también blancas o piadosas cuando buscas el bien del otro. Por ejemplo, dices, y me gustó mucho el regalo. No, hombre, ¿cómo sabías que necesitaba otra vez calcetines? No, 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 hombre, qué bueno que me encantó el regalo. Y cuando te volteas así en confianza con tu pareja y le dices, no, hombre, pues, mira nomás lo que me regalaron. Pero son Roperazo. esas, sí, son esas mentiras, piadosas, ¿no? O simplemente las hacemos cuando de repente se nos hace tarde, un olvido y dices, híjole, no, el tráfico, ¿no? Y bueno, sigues adelante. También, por ejemplo, dentro de las mentiras blancas está Santa Claus, el ratón de los dientes, el conejo de Pascua, toda esa parte que nosotros como adultos le mentimos a los niños, pero con una intención buena, por una intención de fantasía, de imaginación. Luego viene algo que se llama la mentira honesta. Esta la usan mucho los políticos, pero también la usamos los adultos. Es cuando dices solo la parte que te conviene. O sea, hubo una situación, pero tú nada más dices lo que te conviene y lo demás no lo dices. Y esto, por ejemplo, lo hacemos cuando tú alteras tu currículum y le pones que fuiste el jefe del área. Y pues no, no eras el jefe del área, eras el encargado, pero no era ningún nombramiento oficial, pero tú le pones jefe de área. Entonces, ahí estamos alterando el currículum o cuando alteramos algunos datos, ya sabes, ¿no? Para conseguir un crédito pones que ganas más, que gastas poco, pero si es un tema de una beca, entonces es al revés. No, hombre, gano bien poquito y debemos bien mucho. El autoengaño. Quiero que observemos que aquí va subiendo de color. Aquí es donde entramos a las mentiras que ya nos empiezan a afectar de una manera significativa. Por ejemplo, el autoengaño. Todos los buenos deseos que hacemos iniciando el año
este año voy a ir al gimnasio, o las promesas rotas. Y aquí atención, papá, atención, mamá, porque aquí es donde nosotros empezamos a romper estas promesas y entonces el niño entiende que estamos mintiendo. Quedaste de llevarme al parque. Es que dijiste que íbamos a ir de vacaciones. Tú quedaste que me ibas a llevar con mi primo hoy en la tarde para jugar. Y cuando por cuestiones de tiempo ya no lo podemos hacer, entonces nosotros empezamos a dejar esa impresión en nuestros hijos. Primera sugerencia de nuestro evento del día de hoy, la primera sugerencia que yo te invito a hacer es deja siempre una válvula de escape. Por ejemplo, vamos a ir al parque siempre y cuando suceda esto o suceda lo otro. O sea, dejar un fusible en donde si por algo no puedes llevarlo al parque, no sea una mentira. Mira, te voy a llevar al parque si no nos tardamos mucho en el supermercado, pero si hay fila, si nos entretenemos, entonces no vamos a poder ir. Te voy a llevar al parque siempre y cuando no haya fila para recoger a tu hermana y podamos llegar a comer y nos dé tiempo de poder ir. Y entonces de esa manera evitemos que empecemos nosotros a faltar a nuestras promesas. Y aquí sí entramos al área delicada. Cuando nosotros empezamos a ver en nuestros hijos este tipo de mentiras, entonces aquí sí es donde debemos de ver qué es lo que está pasando en el fondo. Cuando hay una mala intención, cuando no son bondadosas y buscan un beneficio personal. No hacer la tarea persistentemente, cuando mienten para obtener algo a cambio, como un premio, un regalo. O sea, cuando hay una intención ya que se percibe cierta maldad, cierta astucia, cierta premeditación, entonces ahí es donde conviene comenzar a atender definitivamente este tipo de mentiras. Y las mentiras que son de mayor riesgo es lo que se conoce como la mentira compulsiva o patológica. ¿Cuál es esta mentira? Son las que provienen de la baja autoestima y entonces el niño dice, no, yo, y entonces el niño dice que quiere ser más y es que nosotros somos ricos y nosotros tenemos una casa y tenemos carros y entonces ahí estamos en una situación donde ya pudiera incluso de requerir de apoyo de un psicoterapeuta. También cuando las mentiras deliberadamente buscan dañar o vienen desde el resentimiento o buscan la venganza. Por ejemplo, papás que están separados y entonces el hijo sabe que a la mamá le duele cosas que el niño viene y le cuenta de cuando está en la casa con el papá, entonces viene y le dice, no, es que mi papá acaba de comprar carro nuevo. Ajá, le compró un carro allá a la otra señora. Y a lo mejor no es cierto, pero eso pone a la otra, a la mamá, pues la enchila. Y luego resulta que le pregunta al marido, oye, pues ya hasta compraste carro. No, no compré carro. ¿Cómo no? Pues, me dijo Robin, no, no. ¿Cómo no? Él me dijo, no, no es cierto. Y entonces, cuando encontremos mentiras que llevan una mala intención por una búsqueda egoísta o cuando sean compulsivas, que sean muy frecuentes y con esta connotación tóxica y que tengan que ver con una baja autoestima, con dañar a alguien, entonces es cuando va a ser importante atenderlas y profundizar. También es importante, aquí quiero pedirles mucha atención para ver el siguiente ejemplo. Cuando un niño dice una mentira, las mamás, los papás, solemos soltar la imaginación. ¿Por qué te fuiste con Kevin? Y entonces el niño le dice, mi papá me dio permiso. Y la mamá sabe que está mintiendo. Entonces quiero que observes lo que sucede en nosotros como papás. Cuando yo me doy cuenta que mi hijo me dice una mentira,
que a lo mejor aquí puede que no sea tan grave. Lo que pasa es que se disparan las fantasías catastróficas. Mi hijo me dijo una mentira, me está mintiendo. Se va a volver un vago, yo creo que va a terminar de narco si sigue así, se va a volver todo un mafioso, va a ser una mala persona en su vida. Y si bien es cierto que la mentira no es deseable, que no la estamos proponiendo, la invitación es que evitemos estas fantasías catastróficas de imaginarnos que debido a una mentira, pues va a haber toda esta situación tan compleja. Porque entonces me está diciendo mentiras. Si lo dejo, se va a echar a perder. O sea, es algo que los papás decimos, ¿verdad? Con toda la buena intención. O sea, quiero decir que aquí no hay ninguna mala intención de la mamá. Lo que le mueve es el amor, el cariño. Pero las fantasías catastróficas que hay detrás de algunas de ese tipo de mentiras, entonces lo que sucede es que si a la mentira le sumas tu fantasía catastrófica, entonces lo que resulta es una respuesta excesiva. Y entonces, por una mentira que a lo mejor el niño no dimensiona, viene algo mucho más grave y viene una respuesta desproporcionada. En nuestro modelo de Coaching Kids, nosotros hablamos de este iceberg. Tu hijo es como este iceberg que vemos aquí a la izquierda. Y en la parte visible, esta metáfora es muy interesante porque hemos comentado que en la parte superior lo que podemos ver de nuestro hijo es solamente el 10% y el 90% está oculto. ¿Qué es lo que sí podemos ver? El entorno, las acciones, los resultados, sus conductas y comportamientos. Pero luego está una parte que no podemos ver, como son sus habilidades, sus creencias, sus valores, su identidad que se está formando y su sentido de trascendencia que con el paso de los años va a definir en quién se quiere convertir. Bueno, déjame decirte que el peligro que corremos los papás, y a esto es a lo que hemos estado llevando toda esta conversación. El peligro es que la causa oculta, que es el miedo, está en la parte que no es visible. ¿Y cuál es el peligro entonces? Que cuando nosotros, el niño dice una mentira, está en la parte exterior del iceberg. La podemos ver. El niño dice una mentira y entonces hay una consecuencia y por lo tanto generalmente viene un castigo. Pero ¿cuál es el riesgo si no entramos a revisar la causa, el miedo? Y entonces aquí es donde yo quiero hacerte una invitación, mamá, quiero hacerte una invitación, papá, el día de hoy. Cuando un niño dice una mentira, tú te puedes alarmar, te puedes enojar o puedes ver una oportunidad. ¿Cómo que puedo ver una oportunidad cuando mi hijo me dice una mentira? Sí, tú puedes ver la oportunidad de salirte de este ciclo, de no seguir en consecuencia, mentira, castigo, consecuencia, mentira, castigo, salirte de ese ciclo y verlo como una oportunidad, una vez que te has salido, para poder saber cuál es el miedo que puedo acompañar a que mi hijo supere. Cuando mi hijo me está diciendo una mentira, yo como papá lo que puedo hacer es decir, ¿a qué tiene miedo? ¿Y cómo puedo yo generar la confianza para que él pueda dejar de mentirme? Y de esa manera, entonces, cada mentira es una oportunidad que yo puedo atender a mi hijo para trabajar en la profundidad del iceberg. Y esa es la parte importante. Tú puedes alarmarte, puedes enojarte, y no digo que no hagas nada, sí, y sobre todo es ver la oportunidad de, en el fondo, en la profundidad de tu hijo, qué es lo que él necesita para cambiar una creencia que le está generando un miedo. Por ejemplo, que su papá lo va a regañar, que su mamá le va a gritar, y su creencia es de que mi mamá me va a regañar, me va a gritar. Y entonces, cuando yo veo la mentira, es cómo me aseguro que ahora mi pequeño
deje de creer eso y en lugar de tener miedo, tenga la confianza y de esa manera no solamente dejará de mentir, sino la ventaja y la oportunidad es que estaremos generando valores, mejores creencias, estaremos desarrollando habilidades y un sentido de identidad mucho más sólido en nuestro hijo. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cómo evitar que nuestros hijos mientan? Bueno, pues básicamente la empatía, las preguntas poderosas y la escucha activa. Son tres factores que te van a ayudar, tres habilidades de coaching que nosotros nos especializamos junto con otras competencias para hacerlo. Por ejemplo, la empatía, dándote cuenta que ellos viven en otro mundo mucho más sencillo y divertido que el tuyo. Ellos viven en una feria, ellos viven en un campo de diversiones y las mentiras para ellos están en ese contexto. Lo único que quieren es seguir jugando y seguir disfrutando. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, sé empático, sé empática y entonces velo desde su punto de vista, desde esa feria, ese parque de diversiones en que ellos viven. Haz preguntas poderosas, porque si tú mejoras tus preguntas, estas generarán mejores resultados y las respuestas responsabilizan a los niños. Cuando yo hago preguntas, los niños responden y si responden, se responsabilizan. ¿Qué vamos a hacer para que no haya más mentiras, Lupita? A ver, Lupita, ¿qué vamos a hacer para que no vuelvas a decir una mentira? ¿Cómo puedo estar segura que tú sabes que te amo para que sepas que no te voy a gritar si vuelve a suceder algo como esto y tú podrás decírmelo sin tener que recurrir a una mentira? Es una pregunta. Y entonces las preguntas hacen que el niño responda y se responsabilice. Escucha activa. Permítele hablar. Déjalo hablar, tranquila, mamá. De repente los papás somos así de como metralletas. No, 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 tú me dijiste que... Entonces, no, pues el niño se siente bombardeado. Déjalo hablar, no hagas juicios. Déjale que exprese sus deseos y sus miedos. A través de preguntas, escúchale y escúchale para poder descubrir su miedo. Con estas tres competencias, haciendo empatía, escucha activa y preguntas poderosas, podremos ir hacia el fondo del iceberg y ver cuál es el miedo y sacar ese miedo, transformar esa creencia, mejorar aquel valor para lograr que como papá o como mamá busquemos en el fondo cuál es el miedo que está detrás y que le ayudes a superarlo. De esa manera, el niño no solamente dejará de mentir, sino que también será mucho más maduro, mucho más seguro de sí mismo y estarás trabajando también mejor su autoestima. Y bien, pues llegado hasta este punto, quiero tomarme solamente 5 minutos para hablarte un poquito acerca de nuestro programa de coaching. Algunas personas nos han preguntado, oye Jorge, han estado hablando de una serie de temas, pero ¿que no hay algún programa donde de manera organizada y secuenciada podamos ver todos estos temas? Y bueno, pues sí, el programa de Coaching Kids, versión 2.0, yo te lo definiría en 4 pequeñas frases. Son técnicas y herramientas prácticas, sencillas y poderosas que generan resultados inmediatos y cambios a largo plazo. Técnicas y herramientas prácticas, sencillas y poderosas que generan resultados inmediatos y cambios a largo plazo. Y bueno, pues en ese sentido, en este iceberg, nosotros tenemos una serie de herramientas y técnicas prácticas que permitirán a través de una serie de juegos divertidos, de técnicas, de dinámicas que podrás implementar con niños pequeños, con preadolescentes, incluso con adolescentes ya de jóvenes de 16, 20 años. Para todo, el modelo aplica para todos nuestros hijos en todas las edades. Si tú te inscribes a Coaching Kids, lo que recibes es una plataforma de e-learning donde vas a tener todos los videos durante un año para poderlos revisar, aprender de ellos. Vas a tener 10 sesiones semanales donde vamos a coacharte
para que tú puedas mejorar e implementar los temas de la mejor manera. Estas sesiones duran hora y media, son los miércoles a las 9 de la noche y vas a recibir 5 herramientas de inteligencia emocional, de valores, tableros de hábitos para poder utilizar y poner en práctica todos estos conocimientos, y también vas a recibir técnicas de aplicación inmediata. Hay una técnica de escucha activa que se llama la pausa. No tengo el tiempo ahorita para explicártelo, pero te lo voy a decir así. Cuando tu hijo llegue a la mayoría de edad y tenga 20 o 30 años, te garantizo que te va a decir, mamá, lo que más recuerdo, lo que nunca se me olvida, era aquello que le llamábamos la pausa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que era ese momento de 10 minutos que tú me regalabas? Ese momento en que yo sentía que tenía a mi mamá solamente para mí. No la compartía con nadie. Mi papá era el tiempo que estaba solamente contigo, y entonces, híjole, eso es algo que nunca voy a olvidar. O sea, es algo que disfruté. Bueno, es una de entre muchas otras que vemos. El precio del programa de Coaching Kids es de 6,240. Sin embargo, ahorita tenemos un descuento por ser el verano del 25%, con lo cual el precio en este momento es de 4,680. Y también este precio de 4,680, nosotros estamos buscando generar una comunidad. Queremos niños felices, queremos niños funcionales, que se conviertan en adultos, que sean todoterreno. Ese es nuestro sueño, y para poderlo lograr estamos buscando crear una comunidad impartiendo este tipo de temas y creando una cultura donde vaya mejorando todo esto. Y por esa razón, para las personas que forman parte de la comunidad de Coaching Kids, es decir, ¿cómo sé si yo formo parte de la comunidad? Porque tú has asistido a las conferencias que tenemos los sábados a las 11 de la mañana, porque te has estado conectando a este tipo de webinars. Si tú te has conectado a uno de estos webinars, nosotros consideramos que eres parte de la comunidad. Estos eventos siempre son gratuitos los sábados, y entonces estas becas ofrecemos un 30% adicional, más el 25%, pues ya va cerca del 55%, de tal manera que el precio queda en 3,270 pesos para que puedas recibir pues toda esta información. Adicionalmente, vas a recibir 5 herramientas extras de inteligencia emocional. Son juegos didácticos sumamente divertidos. La plataforma de e-learning la podrás usar durante un año. Vas a también ser parte de una comunidad privada en Facebook para seguir haciendo preguntas, respuestas. Tendrás conferencias especiales para la comunidad. Esta conferencia de hoy duró alrededor de 30, 40 minutos, pero en realidad podrás ver que nos da para mucho más. La podemos dividir en 2 o 3, lo cual tú tendrás acceso cuando este tema lo vayamos a ver con mayor profundidad, y otros que hemos visto. También vas a tener una alineación para conocer la situación de tus hijos y que puedas el programa adaptarlo, integrarlo de la mejor manera para sacar la mayor de las inversiones. El inicio fue este día 10 de agosto. Sin embargo, tuvimos lo que le llamamos la sesión cero. En realidad, nuestro programa va a comenzar el día 17. El miércoles pasado lo que hicimos fue platicar con los papás y precisamente conocer cuántos hijos tienen, cuáles son sus edades, qué retos están viviendo con ellos, y pues comenzamos el próximo miércoles. Y entonces, bueno, pues el día de hoy a mí me gustaría, en una forma de resumir lo que hemos visto, traducirlo de la siguiente manera. La mentira es algo biológico. En la naturaleza, mientes para comer o eres comido. Una de las dos. Por lo tanto, los seres humanos lo vemos, esta tendencia a mentir, en las mentiras blancas o las mentiras piadosas, en la parte que tiene que ver con, pues, la educación. Qué bien te ve, oye, qué bonito se te ve ese vestido. No, hombre, te ves bien delgada.
¿Cómo te sientes? Bien, aunque por dentro te sientas, ya sabes, ¿no? Le preguntas a tu hijo adolescente que trae una cara así de que la pasó terrible en la escuela. ¿Cómo te fue, hijo? Bien. Pero es que no te ves bien, hijo. No, estoy bien. Está bien. Pues ya que le dices, ¿no? Entonces, esas mentiras blancas, la precaución, la precaución la vamos a requerir cuando nos encontremos ante una situación de mentiras compulsivas, es decir, una frecuencia muy constante cuando estas mentiras sobreexaltan la baja autoestima de tu hijo. No, sí, nosotros somos bien ricos. No, yo ya fui a Europa. Nada de eso es cierto. En la casa tenemos 3 carros. Pues no es cierto. Eh, Cuando las mentiras buscan dañar a otra persona, cuando las mentiras tienen una ventaja para sí mismo. Le digo a mi mamá, vamos a ir a estudiar y nos vamos de fiesta con los amigos, a una fiesta peligrosa. Entonces, ese tipo de mentiras son las que hay que atender. La oportunidad que viene cuando encontramos una mentira es primero evitar las fantasías catastróficas, porque entonces tú vas a tener una respuesta desproporcionada. Y la oportunidad es, si tú ves una mentira, preguntarte qué miedo está actuando en mi hijo. Y si yo decido trabajar, revisar ese miedo para cambiar la creencia que lo genera, entonces haré a mi hijo más fuerte y tendré un mejor vínculo y haré de él una persona más segura, más firme, pues en mejores condiciones. Para hacerlo, podemos utilizar la escucha activa, la empatía y las preguntas poderosas, y de esa manera podremos hacer que las mentiras, lejos de ser tóxicas o dañinas, encontremos una oportunidad para ayudarle a crecer a nuestros hijos. Y muy bien, pues Arturo, con esto, hoy me he tomado el micrófono prácticamente toda la sesión, pero me encantaría, Arturo, algo que quieras compartirnos. Tú tienes también 2 hijos preadolescentes y pues sin duda alguna, aunque son muy buenos niños, pero seguramente tendrás también por ahí algunas experiencias o con sus amiguitos. Sí, claro que sí, Jorge. Gracias. Pues yo creo que ahorita que pusiste las herramientas de escucha activa, preguntas poderosas, empatía, de verdad que son tremendamente aplicables. Ojalá que las personas que están escuchando este webinar, pues le pongan atención a Coaching Kids versión 2 que vamos a iniciar el miércoles, porque en esa herramienta, por ejemplo, de preguntas poderosas, pues es algo que nos va a servir muchísimo con nuestros hijos, pero es un tema que incluso hemos dado con empresas que ayudan a ser congruente a los papás, ¿no? Lo hemos dado en empresas que se llama ya más lejos Accountability y es pues ser congruentes, ¿no? Comentaba ahí alguien en el chat, John Freddy, que a veces empezamos con esas mentiras de dile que no estoy cuando contestan el teléfono o cuando alguien pregunta y enseñamos a mentir a nuestros hijos, literal, ¿no? Yo creo que esas herramientas que pusiste ahí y todas las demás que vienen con Coaching Kids, pues les puede ayudar muchísimo y nos puede seguir ayudando, aunque las conozcamos, a practicarlas para, para nuestra vida y para impactar positivamente la de nuestros hijos, que pues bueno, creo que es lo que más nos importa en la vida, en nuestros Así hijos. es. Así es. Muy bien, pues Arturo, con esto invitamos a papás, a mamás a buscar una mejor versión de ellos mismos como papás y de esa manera también tener y desarrollar mejores hijos, porque sí, este comentario que hizo John Freddy aquí es muy cierto, cuando de repente al teléfono la mamá le dice, no, hombre, es que tengo muchas cosas que hacer, de veras, gracias, pero no puedo asistir. Y cuando cuelga tu hijo, voltea y te dice, mamá, pero si no tiene nada que hacer, pues si nos estamos aburriendo aquí, ay, no, hijo, es que no quiero ir, no tengo ganas de ir. Entonces, nosotros mismos estamos ahí, pues, siendo el contexto y el ejemplo y podemos hacer las cosas diferentes. Recordemos que los hijos se tiene la oportunidad solamente una vez. Cada día que pasa, lo que estamos haciendo o dejando de hacer, lo que hacemos de manera efectiva o no, está impactando. Entonces,
yo te invito a tomar acción rápidamente para cambiar. Ser papás, no hay una universidad. Para ser papá lo único que necesitas es una pareja y pues ponerse de acuerdo y llega un bebé y santo Dios, ahora sí, ¿quién se encarga de él? ¿Cómo le vamos a hacer? Y bueno, pues sabemos que sobre la marcha vamos convirtiéndonos en padres y hoy tenemos recursos, tenemos información que nos permite pues ser mejores padres para tener mejores hijos. Yo siempre he dicho, tuve unos papás espectaculares. Si ellos hubieran sabido esta información, yo estoy seguro que mi mamá no se la hubiera pensado, hubiera tomado este y todos los cursos que hubiera habido para darnos lo mejor, porque a su manera, todo lo que pudo, lo hizo. Pero la ciencia ha avanzado, la pedagogía ha avanzado, la psicología se ha desarrollado y entonces hoy tenemos muchas más cosas que podemos aprovechar y aplicar. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algunos comentarios muy favorables. Y bueno, pues con esto les invitamos a, alguien me está preguntando en privado que cómo pueden accesar a ese porcentaje de beca del 30%. La respuesta es a través de la persona que te invitó a la comunidad. Alguien te invitó y te dijo, oye, hay un programa el sábado a las 11 de la mañana, a través de esa persona que te invitó, ponte en contacto y es con quien te podrá dar el acceso para que tengas, que por cierto, quedan nada más 5 lugares de las becas. Sí. Hemos tenido otras inscripciones que no son parte de la comunidad, pero para quienes asisten los sábados, tenemos solamente 5. Y bueno, pues con esto, Arturo, ¿te parece si nos despedimos? Son las 12:03. Comenzamos puntualmente y estamos terminando justo a tiempo. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Gracias, Jorge, y los esperamos el miércoles. Muy bien, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el miércoles para todos los papás que quieran lo mejor, a ir a una mejor versión de sí mismos y de sus hijos. Nos vemos el miércoles. Gracias, Bonito hasta fin de luego. semana. Bye. Gracias. Bye.